Bueno, iglesia, yo continúo con la serie de predicaciones que he hecho este año sobre el capítulo 21 del libro de Mateo. Entonces quiero invitarlo a que usted vaya rápidamente conmigo a Mateo capítulo 21 y vamos a estar leyendo desde el versículo 33 hasta el versículo 46. El título de la prédica de hoy es La piedra que no puedes ignorar. La piedra que no puedes ignorar. Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46. Recuerde que a mí me gusta leer en varias versiones para tener referentes, para que el lenguaje sea un poco más claro para nosotros, que veamos un poco lo que el texto quiere decirnos. Pero voy a leerlo aquí en la Reina Valera. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu palabra nos muestre como en un espejo, Señor, todo aquello en lo que necesitamos mejorar, en lo que necesitamos ser cambiados y transformados por ti y ser lavados por el agua de tu palabra. Te pedimos que tengamos un espíritu enseñable, un corazón dispuesto, oídos abiertos, mente lista a cambiar formas de pensar, a ser transformados y renovar nuestro entendimiento en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía, iglesia, que este año yo he estado hablando sobre Mateo 21 con algunas de las predicaciones que ustedes pueden recordar, como el burro eres tú o puedo ser yo. ¿La recuerdan? También la otra como: sí, Señor, yo lo hago, pero al final no lo hago. Y no, Señor, no lo hago, pero al final sí lo hago. ¿Recuerdan esa? Todas están basadas en pasajes de Mateo 21. Y otra que habla acerca de la importancia de los frutos y de los dones. Y algunos detalles para que tengamos en cuenta de este capítulo. Por favor, ténganlo en cuenta. Este capítulo es contado el día lunes de la última semana de Jesús aquí en la tierra, de la última semana. O sea, al día siguiente del domingo que conocemos como Domingo de Ramos, ¿cierto? Esta última semana de Jesús, yo les dije en la primera prédica de esta serie, va desde Juan capítulo 11
versículo 55 en adelante. Si a usted le encanta el Evangelio de Juan, entonces desde Juan capítulo 11, verso 55 en adelante, va esta última semana. En Mateo es desde el capítulo 21 en adelante. En Marcos es desde el capítulo 11 en adelante. Y en Lucas es desde el capítulo 19, verso 29 en adelante. Lo repito, en Juan es desde el capítulo 11, verso 55 en adelante. Mateo desde el capítulo 21 en adelante, Marcos desde el capítulo 11 en adelante y Lucas desde el capítulo 19, verso 29 en adelante. Usted puede leer en esos pasajes todos los detalles de la última semana de Jesús antes de morir y resucitar. Entonces les decía que esta parábola Jesús la contó el lunes. Recuerde que el día domingo él estuvo entre Betfagé, Betania y el Monte de los Olivos. Yo les decía, pilosos, porque el Monte de los Olivos en la palabra de Dios tiene no solamente unos significados literales de lo que sucedió históricamente, sino también unos significados muy importantes de la profecía bíblica para el final de los tiempos, ¿cierto? Yo les decía, el Monte de los Olivos es donde Jesús en su segunda venida vendrá. Y dice la palabra que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y este monte será partido por la mitad, ¿cierto? Y Jesús viene del monte de los olivos, entra en un burro, entra triunfante a Jerusalén, ¿cierto? Es adorado y luego se va enseguida al templo y echa a todos estos cambistas del templo. Luego se devuelve para Betania. Al día siguiente, de camino a Jerusalén, ve la higuera, la maldice porque no encuentra fruto en ella y vuelve al templo. Y aquí es donde cuenta dos parábolas que tienen que ver con el reino. Los líderes religiosos cuestionan su autoridad y entonces él les responde a ellos con la parábola de los dos hijos, que la vimos en una prédica anterior, ¿cierto? ¿La recuerdan? Sí, Señor, lo hago, pero no voy, lo hago. Y no, Señor, no lo hago, pero al final sí, voy, lo hago. Y con esta parábola que acabamos de leer de los labradores malvados. Otra versión dice los labradores perversos. Entonces, con este marco de entrada podemos decir, los que lo estaban escuchando en este momento eran los líderes religiosos de Israel. Ellos eran los que estaban recibiendo. Ahí en Mateo capítulo 21, 23, dice que los principales y los ancianos del pueblo se acercaron y le dijeron, ¿con qué autoridades que dice usted estas cosas? Y bueno, él les responde una serie de cosas para decirles con esta autoridad, ¿cierto? Y les da estas dos parábolas. Ahora tenemos unos personajes simbolizados aquí en esta parábola y yo quiero que usted los vea. El dueño de la viña, por supuesto, es nuestro Padre Celestial. Yo les decía en alguna ocasión, creo que en la última prédica de los frutos y los dones, que constantemente en la Biblia somos comparados con viñedos, tanto el pueblo de Israel como la iglesia. Somos viñas. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿cierto? Nos está animando a dar fruto. En esta parábola, la viña es Israel, ¿cierto? Los labradores son los líderes religiosos, aquellos a quienes se les entregó algo valioso y no hicieron de acuerdo a lo que el dueño de la viña había pedido. Los siervos son los profetas, los hombres enviados por Dios a darles los mensajes a estos labradores. El Hijo es, por supuesto, el Señor Jesucristo. Y los otros labradores son la iglesia, los judíos y los gentiles que creen. A través de esta historia, Jesús reveló la historia de la paciencia de Dios, de la rebelión del hombre y el juicio que viene por rechazar a Jesucristo. Y entonces nos quedan estas preguntas iniciales, mi querida Iglesia Vida Castellana, y las voy a formular en segunda persona del singular, porque te la quiero hacer a ti y a ti. Y también a ti. Estas dos preguntas son
fundamentales al leer este texto. ¿Por qué? Porque tenemos que cuestionarnos cómo estamos nosotros de acuerdo a lo que el Padre Celestial nos ha entregado. Y también tenemos que cuestionarnos en cuál es nuestra posición hacia Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué harás tú con el Hijo de Dios? ¿Ignorarás y rechazarás la piedra? Vuelvo y te pregunto, ¿qué harás tú con el Hijo de Dios? ¿Ignorarás y rechazarás la piedra? Acá en nuestro país tenemos el privilegio de contar con muchos lugares donde hay piedras muy altas, ¿cierto? Acá cerca, a menos de una hora, tenemos en el municipio de Facatativá el Parque de las Piedras de Tunja o de las Piedras del Tunjo, ¿cierto? Y son unas rocas enormes que no pueden ser ignoradas. Si usted se dirige a Antioquia, en el municipio de Guatapé se va a encontrar con el Peñón, ¿cierto? Que es esta piedra grandísima, histórica, que en los últimos años ha tenido ahí como algunos temas de estructuras, ¿cierto? Pero si usted se dirige hacia el Amazonas, específicamente en el departamento del Caquetá, se encontrará con la serranía del Chiribiquete. ¿Sí la han visto? Y son unas formaciones montañosas y el parque cubre más o menos 1,5 millones de hectáreas y estas formaciones montañosas tienen entre 800 metros de altura y 1 kilómetro de altura, o sea, no pueden ser ignoradas. Pero si usted va hacia el norte y de pronto se encuentra en el Parque Tayrona, usted ve que en las playas donde hay olas más fuertes hay unas formaciones rocosas, unas de origen natural y otras a manera de escolleras que los españoles pusieron en el fondo del mar para crear piscinas de agua. No pueden ser ignoradas. Si usted va a Cartagena, usted sabrá que hay un lugar entre la isla de Tierra Bomba y la parte de Castillo Fuerte por donde los barcos no pueden pasar porque pusieron una escollera para evitar que los barcos entraran por ahí. Los que entraban por ahí sin saber se encallaban, se rompían, naufragaban. Entonces, en lo natural no ignoramos las piedras, iglesia. ¿Por qué muchas veces en lo espiritual lo hacemos? No podemos ignorar a la piedra más importante de todas, a la roca que es Jesucristo. Él es la piedra que no puede ser ignorada. Número 1, iglesia. Dios prepara, equipa y confía. Como un dueño de una casa, como un dueño de una finca, como un dueño de un terreno, Él confía a unos mayordomos, a unos labradores. La palabra de Dios para todos dice en el verso 33, escuchen esta historia. El dueño de una finca plantó un viñedo y construyó un muro. Luego cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después alquiló el viñedo a unos labradores y se fue. ¿Qué nos dice este versículo? Que nuestro Dios dio a Israel todo lo necesario. En Isaías capítulo 5, versos 1 al 7, usted lo puede leer en casa, pero muchas gracias. Lo que más dice este capítulo de Isaías es que Israel era la viña plantada del Señor. Y ellos, en vez de dar un fruto fresco, dice el versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Sabe qué es lo que sucedía con las uvas silvestres? Que no servían para hacer vino. O sea, lo que Dios estaba diciendo de Israel, estaba demandando era, yo les he dado todo, ustedes han sido mi pueblo escogido y ustedes han ido en pos de otros dioses y los han adorado. Y por eso
Dice el versículo 5, les mostraré ahora lo que yo haré a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Israel era la vid preciosa de Dios, todavía lo es, pero en este pasaje de Israel, de Isaías, perdón, se está hablando antes de la ida a Babilonia. En el Salmo 80, verso 8 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Dios sacó a Israel de Egipto por medio de Moisés. Era su vid preciada y ellos desobedecieron a Dios, ¿cierto? Y no le adoraron, pero Dios sin embargo echó las naciones y plantó la vid en la tierra que él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios dio todo, dio su Hijo, dio su Espíritu, dio su palabra, dio su presencia, dio su pacto. Y sin embargo, el pueblo de Israel le desechó. ¿Qué hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha dado, iglesia? Y eso sí es importante preguntárnoslo todos los días. ¿Qué estoy haciendo yo con lo que Dios me ha confiado? ¿Estoy desarrollando mis dones y mis talentos? ¿Estoy desarrollando para Él mis habilidades y capacidades especiales? ¿Estoy colocando delante de Él los frutos de lo que Él ha permitido que salga de mi vida? ¿O simplemente estoy haciendo como estos labradores? La Biblia está llena de ilustraciones acerca de lo que pasa cuando tú y yo simplemente escondemos lo que Él nos ha dado. Cuando tú y yo guardamos de lo que Él nos ha dado. Hace un año más o menos salió a la luz un disco que el cantante de la banda de rock argentino, Los Enanitos Verdes, había grabado durante el año 2001 en su tiempo de divorcio. Y en el tiempo de divorcio, él se fue a vivir con su hijo en un pequeño loft, un apartamento de estos apartaestudio en el centro de Buenos Aires. Y entonces él graba este disco y el disco se queda ahí enterrado. Y el hombre muere en el año 2022 de cáncer. Y el año pasado su hijo saca a la luz este disco. Y oye unas canciones tan bonitas, tan del corazón. Y claro, el hijo tiene todas las conexiones, va a Sony, BMG, presenta el disco y le dice, no lo podemos remasterizar, le podemos hacer, mejor dicho, lo podemos maquillar, porque era un disco grabado en casa. Y él dice, no, no quiero que le hagan nada, yo quiero que lo conozcan como mi papá lo tenía listo, porque este disco, wow, cada vez que veo los videos y escucho la historia me emociono, porque dice, este disco es la historia de mi vida, es la banda sonora de mi vida. Y este chico no quiso que lo que su papá había hecho en un momento de dolor, en un momento difícil, se quedara por allá guardado, sino que quiso exponerlo y que todo el mundo escuchara esto. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, iglesia? ¿Lo estamos escondiendo? ¿Lo estamos guardando? Simplemente estamos diciendo, su venida se tarda. Voy a vivir mi vida. No hay nada que hacer acá mientras tanto. O estoy colocando los frutos al servicio de Él. Número 2. Esta historia es una historia de rechazos. Es una historia de rechazos. ¿Sabes cuál fue el problema de Israel? Que Israel no solo rechazó al Mesías cuando lo tuvo enfrente, sino que rechazó a todos los profetas que habían hablado de ese Mesías en el pasado. Cada vez que había un profeta, el pueblo daba la espalda. A menos que hubiera un rey que
llamar al arrepentimiento, el pueblo simplemente hacía los oídos sordos. Es una historia de rechazos. Yo no sé si en su vida usted ha tenido personas o ha estado en organizaciones o ha estado en lugares donde a cada idea que usted da le dicen un no. ¿Cuál es la respuesta normalmente de nosotros? ¿Cuál es la respuesta cuando nos dicen no constantemente? Pues simplemente nos vamos, ¿cierto? Salimos, buscamos otro lugar donde seamos escuchados, donde nuestras ideas sean acogidas, ¿cierto? Pero Dios es un Dios insistente a pesar de esa historia de rechazos. Dice versículos 34 al 36, cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó a sus siervos para que hablaran con los labradores y pidieran la parte que le correspondía al dueño. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y agarraron a pedradas a otro más. El dueño mandó otra vez a otros siervos y los labradores le hicieron lo mismo. Mira, parafraseando en la Nueva Traducción Viviente, los golpearon, los apedrearon y los mataron. O sea, esta historia de rechazos era una historia violenta. Era una historia terrible. Yo no sé si usted ha podido estar cuando hay personas peleando y están a punto de matarse. Y uno dice, ¿qué es esta locura? ¿Cierto? Antes de ayer íbamos caminando con mis dos hijos, Santiago y Matías, para la casa. Y tenemos que pasar desde el colegio de ellos dos hasta el apartamento de nosotros y nos vamos caminando. Tenemos que pasar por un lugar que se conoce como La Playita. La Playita no es una playita del mar. Es un lugar donde parquean un montón de tractomulas. Y el barrio se ha acostumbrado a que no pueden ingresar, a que se arman unos trancones porque sobre la calle, al lado de la avenida, es el taller de las tractomulas. Bueno, hemos hecho ese recorrido una cantidad de veces impresionante. El viernes iba caminando con mis hijos y de pronto veo a dos mecánicos de estas tractomulas, cada uno con una viga de madera como así de larga en una mano y en la otra mano el machete, la peinilla. Y estaban a punto de darse y yo pasando con los niños, mis hijos, Santiago abrió los ojos y sus ojos son grandes, se abrieron más grandes. Lo único que atiné a decir fue, ¡ey, ey, ey! Hay niños alrededor que los están mirando. Y pasé rápido con los chicos. Pero una de mis compañeras tiene familia en un departamento cercano, aquí donde a veces en los pueblos resuelven todo a peinilla. Y ella sí nos mostró hace unas semanas un video de uno de sus primos que se había involucrado en una pelea y con la peinilla, con el machete, le bajaron los dedos. Y entonces uno dice, estas escenas son violentas. Jesús estaba escenificando esa escena violenta porque eso era lo que Israel había hecho. Hoy en día nosotros tal vez no matemos a los profetas. Hoy en día tal vez nosotros no saquemos el machete y le demos al pastor cuando la predicación o el mensaje no nos gusta. Pero ¿sabe qué si hacemos nosotros? Somos expertos en cortar relaciones. Somos expertos en censurar, en banear, en funar, como dicen nuestros jóvenes. ¿Cierto? No, yo por allá no voy. Hace poco vi un video de un pastor en el que él empieza a hablar de cosas que se supone que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos claras. Y mientras él está predicando la palabra de Dios y está diciendo, pilas con esto, iglesia, pilas, pilas con la fornicación, pilas con el adulterio, pilas con las adicciones, pilas con el estar robando, pilas con el mentir, todo el asunto, entre el auditorio
se empiezan a alborotar los demonios. Y empiezan a gritar, no, no, la gente se paraba y no, no. Y el hombre no estaba predicando nada que nosotros no hayamos escuchado en la Biblia y que no nos hayan predicado. Y la gente se empezó a parar y a salirse. Y era un auditorio de unas 5,000 personas, quedó reducido a la mitad. El hombre no estaba predicando nada loco, no estaba diciéndoles, tienen que ponerse faldas, señoras, y el velo, y los caballeros no pueden tener el pelo largo, no pueden usar maquillaje. Él no estaba predicando nada de legalismo, estaba predicando lo que la palabra de Dios dice, punto. Hoy en día ya estamos tan mimetizados en lo que este mundo nos ofrece, que hay cosas que simplemente cuando nos las predican empezamos y entonces decimos, no, por allá no vuelvo. No, ¿sabe qué? No quiero escuchar esa predicación es muy dura para que yo la pueda resistir. Pues Israel rechazó al mensajero una y otra vez. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15 al 16, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Hoy en día, en la era de la posverdad, iglesia, todo es cuestionable, todo es relativo. Nuestras verdades absolutas, nuestros principios del reino, los hemos transado por la filosofía del mundo que nos dice todo es relativo, todo es cuestionable. Claro, tenemos que ser cristianos como los de Berea, que toman nota y van y miran si lo que este medio mechudo, medio calvo les está predicando es cierto. Eso era lo que hacían los cristianos de Berea. Iban y miraban si eso estaba en la palabra. Pero muchas veces ni siquiera estamos escuchando la predicación y ya estamos diciendo, otra vez el pastor nos va a predicar del Apocalipsis. Otra vez nos va a hablar de las iglesias. Otra vez nos va a decir al final que el que tenga oídos para oír, oiga. Muchas veces tenemos esa actitud. Y nosotros debemos recordar que Israel menospreció lo que sus profetas hablaban. Jeremías capítulo 7, 25 al 26. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Sabes qué es lo peor que puede pasar cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios? ¿Sabes qué es lo peor que puede pasar cuando nosotros no escuchamos a la voz de Dios? Que nuestra siguiente generación no va a creer. Que nuestra siguiente generación simplemente va a decir, no creo en absolutamente nada de eso. Ayer en el curso Crece yo le decía a los que venían, les decía estas dos brechas generacionales donde más se van nuestros jóvenes de la iglesia, que es entre los 11 y los 12 años y entre los 17 y los 18 años, sucede porque el evangelio que estamos predicando en casa no es acorde con el evangelio que venimos a vivir acá el domingo. Tenemos que hacer un cambio, iglesia. Yo no le estoy diciendo esto porque es que usted, el primero que está viviendo cosas así soy yo. Ustedes se dan cuenta, yo con ustedes no tengo que disimular nada, ustedes me conocen de toda la vida, ustedes saben cuando estoy feliz, cuando me subo a ministrar tranquilo y saben cuando me subo a ministrar porque acabo de tener un episodio con uno de mis 3 peladitos. Pero esta palabra me recuerda, si yo, David Santiago, no hago un pare y oigo, Señor, cuál es el mensaje para estos chinos? Pues simplemente
endureceré mi corazón y la generación que viene hará peor que lo que hice yo. Hebreos 11, 36, 38 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Acá está hablando de los héroes de la fe y dice, ¿qué podré decir de David, de Sansón, de Daniel, de Elías, de Eliseo? Está hablando de todos ellos y dice, muchos de ellos sufrieron vituperios y azotes. Muchos de ellos fueron rechazados, dice, de los cuales el mundo no era digno. Iglesia, cuando cerramos el corazón, nos endurecemos cada día más. Número 3, el colmo del pecado es rechazar al Hijo. El colmo del pecado es rechazar al Hijo. Versos 37 al 39. Más tarde, el dueño les envió a su propio hijo y se decía a sí mismo, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. Por último les envió a su hijo, dice, él pensó, tendrán respeto, ¿cierto? Pero no, esta era una profecía, iglesia, acerca de la muerte en la cruz. Dios envió mensajeros, Dios envió profetas, Dios les mostró señales en el desierto, señales en Canaán, señales a través de los profetas. E Israel y Judá siguieron sin creer. Finalmente les envió a su hijo. ¿Y qué hicieron con su hijo? Lo mataron, lo crucificaron. Ahí se ve la ceguera espiritual. En lugar de recibir al Salvador, lo asesinan. Juan capítulo 1, verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mira, el mayor pecado, iglesia, no es un pecado moral. El mayor pecado es rechazar al Hijo de Dios. Cuando tú lees por allá en Marcos 3, 28 al 29 acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar toda la obra de Jesucristo en la tierra para salvarnos, sanarnos, liberarnos, transformarnos. Es rechazar al Hijo. Es decir, sí, ese Jesús fue histórico, fue un gran profeta. Los musulmanes dicen, él fue el único profeta que no pecó. Es paradójico. En el Corán dice, Jesús fue el único profeta que no pecó. Pero cuando uno de ellos dice, me voy a convertir en seguidor de Jesús, automáticamente le dicen, usted merece la muerte. Pero lo dice el Corán, o sea, le dicen, no, si usted se hace seguidor de Jesús, usted va a morir. El peor pecado es rechazar la obra del Hijo de Dios. Es decir, ¿sabes qué, Jesús? Muy lindo tu cuento de la cruz, muy lindo tu resurrección, pero yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me plazca. Yo voy a hacer con mi vida, con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mi dinero, con mi familia, como yo quiera. Y acá lo hablábamos también ayer. Una cosa son los pecados que tienen que ver con la santificación, que son estos pecados morales, ¿cierto? Que obviamente hay que evitarlos. Hay que ir todos los días al agua de la palabra. Pero este pecado de rechazar a Jesús tiene que ver directamente con nuestra salvación. Y eso fue
lo que hicieron estos labradores. Por lo tanto, número 4, viene un juicio inevitable, iglesia. Versos 40 al 41. ¿Ustedes qué creen que hará el dueño del viñedo con esos labradores cuando llegue? Le respondieron: Él matará de manera terrible a esos perversos y les alquilará el viñedo a otros labradores que sí le darán su parte de la cosecha. Estos compadres tenían la teoría clarita. ¿Usted recuerda en el Antiguo Testamento quién respondió de esta manera? Un rey que acababa de cometer adulterio y asesinato. Y viene un profeta y le cuenta una historia de un hombre que tenía una ovejita y que el dueño del lugar donde este hombre vivía tenía un gran rebaño con muchas ovejas, pero cuando invitó a alguien, fue a donde este hombre y le quitó su pequeña ovejita, la sacrificó, la cocinó y se la sirvió a sus invitados. Y este rey se enfureció y dijo: ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú. David tenía la teoría clara. Los fariseos tenían la teoría clara. Jesús les dice: ¿qué crees que le va a pasar a estos labradores? Que caiga fuego del cielo, que mueran, que los aserren, que los decapiten. Silla eléctrica. Pena de muerte. Aleluya. Porque cuando se trata de señalar a otros, la tenemos clarita. ¿No sabemos la ley? Súper bien. Pero cuando nos toca a nosotros pasar al patíbulo, ay sí, gracia y misericordia, Señor. Muestra tu favor a este siervo. Ellos la tenían súper clara. Ellos mismos sabían que los que estaban haciendo merecían morir. Juan capítulo 15, versos 1 al 8. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. La última predicación yo les decía: mira, ¿sabes cuál es el problema de los dones contra los frutos? Que los dones son visibles en el ya. Ay, el pastor David cómo canta, cómo toca el piano. Ay, míralo, cómo hace. Esos son los dones. Ay, mira a Leonardo y Mafe cómo hacen estos videos tan chéveres. Mira a las maestras de la iglesia infantil, todo lo que han implementado este año. Los niños están emocionados. Todo eso son los dones. Los dones son regalos, son una bendición. Pero más allá de los dones necesitamos ver el fruto. Cuando no vemos el fruto, iglesia, o cuando el fruto habla de otra manera, nosotros tenemos que decir: oye, necesitamos dar fruto. Necesitamos ir a la vid, pegarnos a ella y producir fruto. Jesús dijo: por ser conocidos, no por sus dones, no por sus talentos. Vivimos en una época en la que la iglesia alaba a la gente no por sus frutos,
sino por sus dones y sus talentos. Tenemos que llevar una vida de fruto en la que demostremos que estamos pegados a Él, que permanecemos pegados en Él. Número 5, Jesús es la piedra angular, Cristo la piedra angular. Jesús les dijo, seguramente habrán leído las escrituras que dicen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Por eso les digo a ustedes, se les quitará el reino de Dios y se le dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. El que caiga sobre esa piedra se hará en pedazos y si la piedra le cae encima a alguien, lo hará polvo. Jesús acá está citando el Salmo 118, verso 22. Pedro en su discurso en Hechos capítulo 4, verso 11, también vuelve y cita esto. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la piedra que no podemos ignorar, iglesia. Si Jesús no está, no hay nada. Yo les contaba la vez pasada del curso que hice y tenía este nombre que era Iglesia Irresistible. Y entonces en mi imaginario yo les dije, en mi imaginario yo tenía un modelo de iglesia que para mí era irresistible. Y claro, cuando llego a la clase y le describo al profesor lo que para mí era una iglesia irresistible y cómo me confrontó el video previo que teníamos que ver, en el que él dice, si Jesús no está en la iglesia, no es una iglesia irresistible. Y yo, pues sí, tampoco yo, no, o sea, pues es obvio. Si Jesús no está en la iglesia, pues ¿cuál es la gracia? Y este hombre me confrontaba y me decía, David, ese modelo de iglesia que tú tienes en tu cabeza, incluso hay jóvenes que ya no les gusta ese modelo de iglesia. Él me decía, pero sea cual sea el modelo de iglesia, iglesia en casa, iglesia en un templo pequeño, iglesia en templo grande, iglesia campestre, iglesia los lunes, iglesia el miércoles, iglesia el sábado en la tarde, el domingo en la tarde, el domingo en la mañana. Él decía, la forma es lo de menos, David. Si la roca que es Cristo no está en la iglesia, no hay nada. Si la roca que es Cristo no está en el hogar, no hay nada. Nosotros, por eso Gálatas le dice, Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó? Porque nosotros somos expertos en cualquier cosa nos eclipsa, cualquier cosa nos, ¿cierto? Estos hombres desecharon la piedra fundamental. Si usted es estudioso de la arquitectura, usted sabrá que la piedra angular o la piedra fundamental era la primera piedra que se colocaba en una esquina de la construcción y desde ese lugar empezaban a llevar el resto de la construcción. De hecho, History Channel tiene un documental muy interesante que sacaron hace como 7, 8 años acerca de la piedra angular de la Casa Blanca. Les recomiendo que lo vean, busquen en YouTube History Channel, documental Piedra Angular de la Casa Blanca. Se dedican a buscar esa piedra. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante, significa el fundamento, significa donde todo arrancó. Significa que todo lo demás viene de allá. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que estos hombres vieron esa piedra y ¿qué hicieron? La desecharon. Vieron esa piedra y les pareció paisaje. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es que Cristo venga a nuestro hogar, que Cristo venga a nuestra iglesia, que Cristo se presente en medio de nosotros, que su presencia caiga en medio de nuestros servicios,
que nosotros lo veamos obrar sanidades, prodigios, milagros y señales y que nos parezca paisaje, que nos parezca lo más normal. Por eso cuando nos familiarizamos, cuando se nos vuelve familiar la presencia de Dios, cuando se nos vuelve natural las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, simplemente empezamos a endurecer nuestro corazón porque ni siquiera podemos decir, Señor, gracias por el lugar donde puedo vivir, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias porque hoy puedo comer un bocado de pan, gracias porque en mi ciudad, a pesar de todos los rollos que hay, puedo llevarme un sorbo de agua a mi boca. ¿Cierto? Eso en cuanto a lo material. Pero gracias, Señor, porque tenemos salud. Gracias, Señor, porque estás obrando en nosotros. Gracias, Señor, porque lo que Elías, David, Daniel, Eliseo, Ezequiel, Jeremías, Ezequías, Zacarías, ayúdeme, Miqueas, Nahum, Abdías, Jonás, todo lo que ellos quisieron ver en el Espíritu, lo estamos viendo nosotros. Ellos no sabían lo que era que Cristo viviera en su corazón y sin embargo creyeron y obedecieron la palabra de Dios. Cuando a nosotros Jesús se nos vuelve pintura ahí, y simplemente creemos que Él, por estar ahí en una pintura o por tener el salmo abierto, la Biblia abierta en un salmo, ya tenemos todo ganado. Estamos errando, iglesia. Él es la piedra angular, es la piedra que no podemos ignorar. Cada día de nuestra vida, si nuestra vida va a demostrar a alguien, debe ser a Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versos 1 al 10 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él. ¿A quién? A Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Cuarta vez que la palabra vuelve y nos dice esto: ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y dice: pero ustedes no. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, en una película, un villano agarra las 7 piedras, cierra el puño y dice: yo soy inevitable. Yo quiero decirte, Cristo es el que es inevitable. Cristo es el que es inevitable. No podemos ignorar la piedra. O nos arrepentimos al verlo, o simplemente seremos quebrantados y desmenuzados en el día final. Y número 6, la advertencia final es que cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos escucharon estas historias, se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos. Querían arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo porque la gente consideraba que era profeta. Ellos, en vez de arrepentirse, querían arrestarlo. En vez de cambiar un corazón duro, querían matarlo. Sabían la verdad, sabían la teoría, pero no la aceptaron. Querían ser iguales. Santiago capítulo 1, verso 22 dice:
sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hebreos 13, 12 al 19, en el versículo 15 dice: Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Iglesia, no endurezcamos nuestro corazón. Jesús es la piedra que no podemos ignorar. Para terminar, tengo unas pequeñas preguntas. La primera es: ¿se ve en tu vida evidencia del reino de Dios? ¿Se ve en tu vida evidencia del reino de Dios? ¿Se ve en nuestra ciudad evidencia del reino de Dios? Hace 8 años, en el año 2017, se reunieron los pastores de las iglesias más grandes de Bogotá, o de las que tienen un recorrido, una influencia más grande. Hicieron un cálculo ayudados por las estadísticas, y el cálculo daba más o menos que en Bogotá nominalmente hay entre 800,000 y 1,000,000 de cristianos, o de personas que dicen ser cristianos y asisten a alguna de estas iglesias cristianas. 800,000. Vámonos por lo bajo, 800,000, el 10% de la población de esta ciudad. Y uno de ellos, muy reconocido, él dijo: ¿y dónde está el cambio? ¿Dónde vemos la transformación en nuestra ciudad? ¿Dónde se ven los frutos? ¿Dónde está la evidencia del reino de Dios en nuestra ciudad? ¿Dónde está la evidencia del reino de Dios en nuestras familias, en nuestras vidas? No basta con admirar a Jesús, iglesia, hay que aceptarlo. Quebrantémonos ante la piedra, no ignoremos la piedra, no desechemos la piedra. Mejor hoy arrepentirnos que ser desmenuzados mañana en el día de juicio. Reconozcamos la paciencia de Dios. Si todavía tenemos vida, iglesia, es porque Dios todavía está llamando. Es porque Dios todavía está buscando. Porque Dios todavía está ahí. Oye, ven, cenemos juntos. Hablemos. La parábola de los labradores malvados no es solo la historia de Israel, también es nuestra historia. Dios ha sido paciente, pero el rechazo a Jesucristo tiene consecuencias eternas. Hoy todavía está abierta la invitación: recibir a Cristo, producir fruto y vivir en el reino de los cielos, iglesia. Amén. Quiero cerrar con 2 versículos. Ustedes están viendo ahí unos versículos que todos conocemos. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3 le está hablando a una iglesia. Es cierto que usamos este versículo para evangelizar, pero este versículo está dirigido a la iglesia. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No puedes ignorar este llamado, iglesia. Cierra tus ojos en esta mañana, por favor. Inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, no puedo ignorarte. Tú me has llamado por tanto tiempo. Has tocado a la puerta en mi corazón tantas veces. Has susurrado mi nombre. Tú eres la piedra que yo no puedo ignorar, Señor. Perdóname, Señor Jesús,
porque muchas veces tu presencia en mi vida, tu obra poderosa en mi vida, la transformación que has obrado en mi vida desde el primer día que te conocí, se me ha vuelto paisaje, se me ha vuelto familiar, se me ha vuelto normalidad. Ya no me asombro de las cosas que haces, Señor. Perdóname, porque solo con el hecho de salvarme, de cambiarme, de transformarme, de traerme de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría, del lamento al baile, de la cautividad a la libertad, Señor, de la enfermedad a la sanidad, de ser oprimido por el enemigo a ser liberado por ti, Señor, de ser empoderado contigo, Espíritu Santo. Ya solamente con eso tengo mucho por agradecer, Señor. Perdóname, Señor. No puedo ignorarte, Señor. No puedo ignorar tu presencia. No puedo ignorar que estás ahí, que tú me ves en todo momento. Aún cuando nadie más me ve, tú sí me estás viendo, Señor Jesús. Perdóname por las veces, Señor, que no he aprovechado y no he mostrado lo que tú me has dado y lo que me has confiado, Señor. Perdóname porque tal vez le he dado más importancia a mis dones y a mis talentos que a dar fruto. Perdóname porque muchas veces, Señor, no he escuchado lo que otros han hablado o lo que has hablado a través de otros para mi vida, Señor. En esta mañana, Señor, me vuelvo a ti, vuelvo mi rostro a ti, Señor, vuelvo mi corazón a ti y te pido, tócame, Espíritu Santo, úsame, cambia mi corazón duro en un corazón, Señor, que sienta, en un corazón que palpite de pasión por ti y por tus cosas. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Puedes colocarte sobre tus pies, iglesia. Oremos juntos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este servicio de celebración. Pedimos que tu palabra que ha sido predicada caiga en buena tierra en nuestros corazones y dé fruto al 60, al 30 y al 100%, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Nos bendices, Señor. Tú nos sigues buscando, Señor. Buscas nuestro corazón. Estás tocando y estás llamando y nos dices, vengan, abran la puerta y yo cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar de ti, Señor. Todo lo nuevo de ti, Señor, todo, si queremos que algo nos deslumbre o eclipse nuestra mente, que sea tu presencia y tu voz, tus dichos, Señor, tu palabra en nuestra vida, Señor.
en el nombre de Jesús. Te exaltamos, Señor Jesús, y te bendecimos. Colocamos esta semana delante de ti, clamando porque sea una semana en la que podamos ver tu mano victoriosa y poderosa a favor de nosotros en cada área, en cada aspecto de nuestra vida, en cada momento, en cada instante, Señor. Obra con poder, Señor. Obra con poder en cada uno de nosotros, Señor, en cada una de nuestras familias, en cada lugar de trabajo, en cada empresa, en cada emprendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en cada actividad que hacemos aquí en la iglesia, queremos que tú estés presente, Señor. Queremos que tú seas el protagonista, que seas el centro de todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia, que tengan una buena semana.